Juan capítulo 17, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17, versículo 9. Juan capítulo 17, versículo 9. ¿Lo tenemos? Muy bien. Y dice este texto en el Evangelio de Jesús, según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos. Aquí está hablando Jesús, está orando, es una oración de Jesús. No le está hablando a sus discípulos, está orando al Padre. Y dice Jesús, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Saltamos hasta el versículo 20 y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos leerla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra promete que pueda hacer, que ocurra, Señor. Que descienda tu Espíritu Santo como en el Pentecostés, mientras tu palabra es predicada. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer la atención y la predicación de tu palabra y lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí y tienes el poder para hablarnos, ministrarnos y consolarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Justo antes de que fuese detenido para ir a la cruz, Jesús hace esta gloriosa oración. Una oración que es todo el capítulo 17. Me gustaría que quien esté tomando nota se apunte ahí, leer Juan 17 esta noche. Todo el capítulo 17 es una oración de Jesús. Después de la última cena, antes de ser arrestado, Él hace esta oración que es un poquito larga, un poquito explícita. Por falta de tiempo no lo hemos leído todo, sino unos versículos clave en los que me quiero centrar. Pero esta noche, por favor, léete Juan 17, porque entre otras cosas, aquí Jesús ora por ti. Entre otras muchas cosas que vamos a desglosar rápidamente, Jesús está orando por ti. Pero antes de decirte, de mostrarte dónde está orando por ti, quiero recalcar algo que sucede en el versículo 11. Cuando Jesús está orando al Padre, le dice, yo voy a ti. ¿Lo podemos decir todos juntos? Yo voy a ti. Dilo como si estuviéramos al unísono aquí. Yo voy a ti. Me encanta esto. Me encanta a Jesús orar esto al Padre diciéndole, yo voy a ti, porque aquí está abriendo su corazón. Saben que en la oración desnudamos verdaderamente quiénes somos y mostramos verdaderamente quiénes somos. Y aquí Jesús está expresando su deseo más profundo, y es el de ir al Padre, el de ir al cielo, el de ir a la eternidad. Por eso antes de morir, Cristo le dice, Padre, yo voy a ti. Y es que Jesús pensaba en la eternidad. ¿Y tú? ¿Piensas en la eternidad alguna vez? ¿Piensas alguna vez en el cielo? ¿Piensas alguna vez en tu verdadera vida, que es la eterna? Porque esta vida, la Biblia dice que es como un soplo, es como la hierba que crece, se ve fuerte, pero pronto se marchita. Yo sé que ahora mismo nosotros somos el centro del mundo, somos el ombligo del mundo, somos la última Coca-Cola del desierto. Pero vamos a perecer un día. Un día iremos a la eternidad. ¿Piensas en eso? ¿Piensas en el cielo? Sé que la vida no está en su mejor momento ahora mismo y nuestra cabeza quizá se desvía en otros temas de la pandemia, del dinero, del trabajo, de los sueldos, de la crisis. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de mí? El hotel, esto, la empresa y un montón de cosas que tenemos en la cabeza. Y es lógico porque la situación así lo requiere, pero a veces nos tenemos que detener
y pensar en un momento en el cielo. ¿Estás preparado para ir al cielo? Voy a cambiar la pregunta. ¿Realmente quieres ir al cielo? ¿Te gustaría verdaderamente ir al cielo? ¿Realmente anhelas como Pablo, que él decía, es que quiero ir, es que deseo ir, me quedo por ustedes, le dijo a la iglesia, pero si por mí fuera yo me voy porque es mi deseo? Pablo tuvo una visión, Dios le dio el privilegio de tener una visión del tercer cielo, y yo no sé qué maravilloso es el cielo, que Pablo dijo, yo me gustaría irme ya. ¿O amas demasiado esta vida como para irte hoy? ¿Qué contestarás si Dios te preguntara hoy, ¿quieres venir? ¿Qué contestarías? ¿Cuál sería tu reacción si hoy Jesús te dice las mismas palabras que al crucificado, que le dijo, hey, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué le responderías? ¿Te alegrarías de que llegó tu día, de que te vas con Él? ¿O le pedirías una prórroga? ¿Le pedirías un tiempito más como hizo aquel rey que el Señor le dio 15 años más de vida? Un día todo esto se acabará. Un día esta iglesia cerrará. Un día todos los que estamos aquí, aún el más pequeño, la más pequeña, ya no estaremos aquí. Y cada uno de nosotros vamos a pasar a la eternidad. Ya sea una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno, pero lo cierto es que todos vamos a pasar a la eternidad. ¿Cómo te imaginas la eternidad? ¿Cómo te imaginas el cielo? La Biblia dice que es un lugar maravilloso. Fíjate cómo nos da muchos detalles, porque la Biblia no quiere que nos centremos en eso. Yo creo que como que Dios nos quiere poner esa miel en los labios. No es muy explícita la Biblia con el cielo. Te da unas pequeñas pinceladas, todas extraordinarias, pero fíjate cómo yo creo, esto es un punto de vista mío personal, que el Señor es más explícito con el infierno que con el cielo. Da detalles mínimos del infierno, como que hay gusanos, incluso dice otras cosas del infierno, pero con el cielo no es tan específico, no es tan detallista. Pero lo poco o mucho, en consideración de cada uno lo que lea, lo poco o lo mucho que habla del cielo, todo es extraordinario. Dice que es un lugar que no habrá llanto ni dolor, no habrá enfermedad, porque los cuerpos no van a ser esto, los cuerpos van a ser unos cuerpos glorificados, sin michelines, fuertes, con abdomen plano y todas esas cosas. Dice que morará Cristo entre nosotros, ya no su presencia espiritual como la sentimos aquí. Dice que morará Cristo entre nosotros. Tanto es así que la Biblia dice, no sé si es una metáfora o es literal, yo me atrevería a decir que es literal, que arriba en el cielo no necesitaremos sol porque Él será nuestra luz, dice Apocalipsis. También dice que las calles serán de oro, el mar de cristal. Qué maravilloso, ¿no? Yo de verdad que no sé cómo será exactamente el cielo, pero tiene que ser algo glorioso. Tiene que ser algo precioso. Cuando Cristo invirtió o gastó sus últimos minutos de vida diciéndole al Padre, Padre, yo voy a ti. En el versículo 11, yo voy a ti. Qué maravilloso tiene que ser el cielo para que Pablo, que él tuvo una visión del cielo, llegó a decir en Filipenses 1:21, para mí el morir sería ganancia. Para mí morir sería ganancia. Sea como sea el cielo, lo cierto es que podremos ver a Jesús cara a cara. Allí lo veremos un día. Sube un poquito la música. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. ¿Cómo será el cielo? Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Solo podemos imaginar cómo es el cielo. Ni siquiera vamos a saber exactamente lo que vamos a hacer allí.
rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Gracias. No sé cómo será exactamente el cielo, pero tiene que ser precioso. Imaginar el cielo, imaginar esas calles de oro, imaginar ese mar de cristal, imaginar estar en esa nueva Jerusalén, imaginar estar en el nuevo templo, imaginar estar frente a Cristo, poder mirarle a los ojos al Señor. Lo que nos queda ahora es poder imaginar y desear algún día ir. Yo no sé cómo va a ser el cielo, pero en mi corazón está el deseo de Jesús de decirle al Padre: Padre, yo voy a ti. Yo quiero el día que parta la eternidad ir contigo. Y aquí encontramos a Jesús así, con ganas de irse al cielo, con las ganas ya de enfrentar la cruz para ir a ti. Por eso Él le dijo: yo voy a ti, ya llegó la hora, yo voy a ti. Y este pasaje que hemos leído es el cierre de la última cena con sus discípulos justo antes de ser arrestado. Fíjate cómo estuvo toda la cena hablando a sus discípulos y Él acaba con esta preciosa oración. Todos los teólogos, comentaristas y estudiosos de la Biblia coinciden en lo mismo, que esta oración es la más poderosa de toda la Biblia, Juan capítulo 17. De hecho, se le conoce como la gran oración de Jesús. Y hay algo importante, y es que Jesús le está hablando a los discípulos de Dios constantemente en esa última cena, y cuando termina de hablar a sus discípulos de Dios, se va a Dios para hablarle de los discípulos. Y aquí hay algo importante que los que predicamos la palabra tenemos que saber, para todos los líderes de célula, para todos los que comparten con otras personas la palabra de Dios. No es solo predicar la palabra, es orar por los que predicamos. No solamente, por ejemplo, yo encuentro a los líderes de célula, que espero que abran bien los oídos y capten este principio que Jesús nos enseña, que se hace un esfuerzo tan grande en preparar la célula, en estudiar, en orar, en llamar, en visitar, en ir a buscar a aquel, en ir a buscar al otro, en aguantar a aquel que te pone excusas, es que hoy no voy, porque no, pues no vengas, hombre. Y estás así aguantando y soportando y no sé qué, y al final das la célula que acabas tan cansado, tan exhausto, que dices: wow, hasta la próxima semana. Pero se te queda algo que es lo más importante, porque le acabas de hablar a los discípulos de Dios, pero cuando eso se termina, tienes que ir a Dios a hablarle de los discípulos. Tienes que ir a Dios a decirle: Padre, que esta predicación, que esta palabra surja efecto, dé fruto. O como dijo Jesús en el versículo 17, Padre, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos, que esta palabra predicada surja un efecto santificador en la vida de los discípulos. Y es que la palabra de Dios santifica. ¿Cuántos dicen amén? Para aquellos que están luchando con pecado, ¿cuántos están luchando? No levanten la mano. Para todos aquellos que están luchando con vicios, con ataduras, con inmoralidades, con dobles vidas, con lo que quiera que sea, empápese de su palabra. Santifícalo en tu palabra, en tu verdad, porque ella es la verdad, dijo Cristo. Si alguno tiene problemas de pecado que no puede controlar, empápese de su palabra. Mira, en esta oración de Jesús se puede desglosar de 3 partes. Juan 17 se puede desglosar de 3 partes. Del versículo 1 al versículo 5, Jesús ora por él. Le dice: Padre, yo te he glorificado, ahora glorifícame tú a mí, porque voy a ir a la cruz. Está orando por él. Del versículo 6 al versículo 19, Jesús está orando por los discípulos que están ahí, probablemente eran los 11 apóstoles nada más. Y del versículo 20 al versículo 26, Jesús ora por todos los que han de creer. Fíjense el versículo 20, dice: Padre, mas no ruego solo por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús no solo pensó en él para ir a la eternidad. La Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor.
Y Jesús no se preocupó tan solo de su salvación, no solo pensó en sí, sino que también pensó en sus discípulos. Por eso se preocupó de que ellos fueran a la eternidad y oró por ellos. Pero es que no queda ahí la cosa, sino que también oró por ti y por mí. En esa oración que dijo, también oro por los que han de creer. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Pues ya Jesús oró por ti. Jesús hace 2000 años ahí en el Getsemaní dijo, Padre, por los que han de creer, te pido también para que toques sus vidas y los salves. ¿Piensas tú en aquellos que todavía no creen? ¿Piensas en los que todavía no creen? ¿Verdaderamente te importa que haya gente en tu entorno que no crea en Jesús? Si de verdad te importa que haya gente, familia, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Dios, tengo buenas noticias. Ya Jesús rogó por ellos. Ya Jesús hizo una oración hace 2000 años por ellos. Padre, te pido por los que han de creer. La Biblia enseña en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Cuánto más la oración de Jesús? Si nuestra oración puede, ¿cuánto más la oración de Jesús puede? Debemos preocuparnos por la gente. Piensa por un momento que ya Dios oró por tus familiares que no conocen al Señor, por tus amigos, por tus compañeros, ya oró. Y hay quienes todavía han de creer. Esta no es la iglesia que se ha de ir a la eternidad, todavía hay de los que han de creer. No seamos pasivos en cuanto a esto. Si Cristo oró por otras personas, nosotros tenemos que hacerlo también. Debemos preocuparnos que nuestra gente crea en el Señor. Debemos preocuparnos de que nuestra casa sea salva, de que nuestros amigos sean salvos, de que nuestra familia sea salva, porque eso es la promesa que enseña Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Tan solo con creer, cree en Jesús y Él te dará la salvación a ti y a los tuyos, dice este texto. ¿Cuántos dicen amén? Solo creer en Jesús nos lleva al cielo. Nada más. No son tus obras, no es tu buenismo, no es tu procesión a la Virgen, no es el ir a misa, el ir al culto, el ir a la cena, no es nada de eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, ¿cómo hacer que la gente crea? Esto es otra cosa. Porque el tema es creer en Jesús y somos salvos. Pero ¿cómo hacer que la gente crea? Bueno, el versículo 20 lo enseña. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la palabra de ellos. Te pido por los que han de creer, Señor, en mí, por la palabra de ellos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son ellos? Porque se cree por la palabra de ellos, pero ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Los discípulos. Es decir, que la gente cree, la gente puede llegar a conocer a Jesús, la gente puede llegar a creer en Jesús por nuestra palabra, por nuestra predicación. Nadie creerá si antes no se le predica la palabra. La misericordia de Dios nos salva. No saques esta frase fuera del contexto de esta predicación. La misericordia de Dios nos salva. Hay quienes dicen, no, Dios es tan bueno que al final de los finales salvará a mi familia. No, ¿has hablado a tu familia del Señor? ¿Has hablado la palabra? Porque es solo a través de la palabra. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Pero ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? Para creer tienen que oír, y para oír tiene que haber alguien que predique la palabra. Nuestra predicación es la clave para que la gente crea. Tu predicación del evangelio, a tu manera. No te estoy hablando que te prepares un sermón, una enseñanza, a tu manera, aún tu misma vida evangeliza. La predicación de la palabra es la clave para que la gente crea. Claro, entonces tú dices, la Biblia enseña que solo tengo que creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. La Biblia enseña que yo solo tengo que creer para que mi familia sea salvo. Sí, pero no mutiles el texto. No te comas el versículo. Lee posterior. ¿Qué dice el texto? Fíjate, ellos dijeron, Hechos 16:31,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Es decir, cree y serán salvos. Sí, cuando le hables la palabra del Señor. Todavía hay los que han de creer en tu entorno. Todavía hay gente por la cual el Señor ya ha orado que tienen que creer. Me gustaría que nos saltáramos un poco el protocolo ahora del culto, que sacaras el móvil, la libreta, el lápiz, lo que tengas tú para apuntar y apuntes 3, 4, 5 nombres quizá de personas que todavía no creen en Jesús. Familiares a ser posible, familiares, amigos, gente, compañeros, conocidos, vecinos, lo que quieras, personas que no conocen al Señor, que los apuntes ahí para que ores por ellos. Y no solamente para que ores por ellos, lo que se apunta no se olvida. Yo sé que ahora tú dices, yo me voy a acordar, no te vas a acordar. Tú sabes que de una predicación solo te quedas con el 7% si apuntas, si no con el 3%. Tremendo curro nos pegamos aquí los que predicamos por un 3%. Para que salga ahí de qué predicaron hoy. Ay, pues no sé. Apunta ahí 3 nombres, 4, 5 nombres. Jesús ya oró por esa gente. Ya pidió por esa madre, por ese padre, por ese hijo que todavía no cree en Jesús. Ya oró por los que todavía no creen. Pero somos nosotros los que tenemos que creer primero en esa promesa. Ay Dios, a ver si ustedes entienden esto o yo me sé explicar bien. Voy a poner aquí a Paco y a Carmen de ejemplo. Mira, voy a poner a Paco, tú eres un fiel creyente del Señor, ¿verdad, Paco? Tú di que sí. Vas a decir, amén. Y Carmen es una inconversa, es una impía, una pecadora. Tampoco se aleja mucho de la realidad. No, son bromas. Entonces, él que es creyente, primero Jesús ora por él. Señor, santifícalo en tu palabra es verdad, todo esto que ya hemos visto, guárdalo, porque están en el mundo, aunque no son del mundo, guárdalo, todo eso que ya hemos visto, y el Señor ora por Paco. Y luego dice, Señor, o mejor dicho, Padre, te pido por los que han de creer en mí, por medio de ellos. Aquí el trabajo no está en Carmen que tiene que creer, porque algunos dicen, Chayo, vamos a hablarle a Carmen, no, que va, ese tiene un corazón más duro, ese es imposible, ese no lo vas a ver tú en la iglesia. El majorero es duro. Aquí no viene un majorero a la iglesia ni de broma. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Que a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese tú no lo ganas, que va y tú no lo metes en esa iglesia. ¿Quién tiene el prejuicio? Nosotros. Entonces ya Carmen se va a convertir sí o sí, porque ya Jesús oró por ella. Entonces, el milagro no es que Carmen, la impía pecadora, crea. El milagro es que Paco crea en la palabra que Dios ha dado ya sobre Carmen. El milagro no está en que tu familia se convierta a Cristo. El milagro está en que tú creas que la palabra tiene poder para convertir a tu familia en Cristo. Porque dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Lo que pasa es que nosotros ni nos lo creemos. Yo a mi jefe le voy a hablar del Señor, que va, es un hombre duro. Es un hombre, pero si el problema lo tienes tú, ¿te das cuenta? Ya Jesús oró por esa gente. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Hay que creer en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Te pongo un ejemplo. En Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, me encanta esto, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba, se amontonaba. En una ocasión dice la Biblia que la gente empezó a amontonarse, se agolpaban para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que un día el gentío se agolpará aquí para escuchar la palabra del Señor? Y que tendremos que hacer varios cultos, no por el distanciamiento social dichoso no porque no podamos tener contacto físico, sino porque no habrá mucho espacio para retener a tantos y tendremos que hacer muchos cultos. Y uno dice, amén, amén, pensando que eso va a suceder dentro de 20, 30 años. Yo creo que eso muy pronto va a suceder. Yo lo creo, yo lo tengo clarísimo. Y ante nuestros ojos estamos viendo ya ciertas cosas. Y dice que en una ocasión la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Me encanta esto.
Y entonces Jesús, viendo que cada vez había más gente y más gente y más gente, Él no dijo, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, hay mucha gente, hay 2 cultos ahora. No, Él buscó solución. Y Él dice que miró, estaba en la playa y la gente le iba echando para atrás y miró a un lado y vio a ciertos pescadores que estaban ya lavando sus redes porque habían pasado una noche pescando, no habían cogido ni una sardinita, no habían cogido nada. Uno de ellos era Pedro y le dice, hey Pedro, ¿me dejas tu barca? Sí, claro, le deja la barca, se echa para atrás y dice que desde atrás, desde el mar, comienza a predicar la palabra. Y cuando termina la predicación, no sé lo que pudo durar esa predicación, le devuelve la barca a aquel pescador que había estado toda la noche sin pescar y le dice, Pedro, vete ahora otra vez mar adentro, boga mar adentro y tira las redes. Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Se lo está diciendo a un hombre frustrado. Se lo está diciendo a un hombre que lo ha intentado ya por activa, por pasiva. Había echado caña, había echado red, había echado el pan, había echado lengoa, había echado absolutamente todo y no había pescado nada, dice la Biblia. Pero Jesús le dice, vuelve a intentarlo. ¿Te has caído? Vuelve a intentarlo. ¿No has logrado nada hasta ahora? Vuelve a intentarlo, Pedro. Ve y echa otra vez la red mar adentro. Y me llama la atención la contestación de Pedro. Porque él le dice en el versículo 5, no me he ido del tema, estoy en el obedecer la palabra. Quiero que estén aquí porque estoy centrado yo. Y no pienses que me he desviado, estoy desviando un momento porque quiero enfocar, darle al blanco en lo que quiero decir. Fíjense la contestación de Pedro, él dice en el versículo 5, respondió Simón, pescador cansado y frustrado porque no había pescado nada. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Aparentemente, aquí no nos dice gran cosa. Y más que conocemos este texto, habremos predicado de él un montón de veces. En tu palabra echaré la red, bogar mar adentro, hacer más de lo que puedes. Todo eso que ya conocemos. Pero quiero hacerte notar algo que sucede en el original que en castellano no sucede. La gente, dice la Biblia, que se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Lo dice o no lo dice el texto? Y esa palabra, permítame explicarme así, si tú te vas al original, te vas a encontrar con una palabra griega que se escribe logos. Dice que la gente se agolpaba para escuchar el logos. Logos lo que significa es palabra, doctrina, es decir, la palabra ya escrita. La gente venía a un lugar a escuchar una palabra predicada. La gente venía, en ese caso a una playa, aquí venimos a un local, que antes era por lo que quiera que sea, ahora es una iglesia, nos agolpamos para escuchar un logos, una palabra predicada, una palabra ya escrita. Por eso yo uso tanto versículo bíblico, no me salgo del texto, yo ni añado ni quito, yo predico el logos. Predico la palabra ya escrita, no me invento nada, no omito nada, digo lo que la palabra de Dios dice, digo el logos. Pero Pedro no dice, en el logos echaré la red. Dice, más en tu palabra echaré la red. Y esa palabra, en tu palabra echaré la red, ya no es logos. Pasa que en castellano no nos damos cuenta. Es rema, en griego. No nos interesa ni el griego ni nada de eso, pero quiero hacerte notar una cosa. Es rema. Que rema significa declaración, una palabra extraída del logos que cobra vida. Algo que cobra vida. La gente se agolpaba para escuchar el logos. Pero Pedro prestó atención, escuchó al Señor, creyó en su palabra y recibió un rema, una palabra viva para su vida. Extrajo una promesa de lo que se compartía, del logos predicado de Jesús. Pedro rescató un rema para su vida, una promesa, y dijo, en ese rema, en esa promesa, en ese logos que tú has predicado, ahora yo voy a echar la red. No en el logos, no en la predicación en sí. No sé, yo sé que algunos me están entendiendo, otros todavía no, otros están diciendo, ¿qué dice? Me perdí hace 5 minutos. Pero yo sé que hay gente que está recibiendo esto. Se predica un logos,
Pero quien confía, quien cree, quien presta atención, rescata un rema, una promesa. Y Pedro rescató una promesa. Pedro escuchó logos, pero acabó recibiendo un rema. ¿Y qué ocurre cuando uno recibe un rema, una palabra viva, una palabra específica para ti? Como dice el libro de los Salmos, una porción. Una porción. ¿Qué ocurre cuando recibimos eso? Bueno, cuando Pedro, confiando en la palabra de Dios, sale a pescar, la Biblia enseña que las redes se rompían de la cantidad de peces que cogieron. Lucas 5:6 dice: y habiéndolo hecho, echar la red en el rema, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquel pescador que no había cogido nada durante toda una noche rescató un rema, una promesa, y ahora es él bendiciendo a otros con muchos peces. No es lo mismo salir a pescar en tu fuerza que salir con una palabra de Dios. No es lo mismo caminar por esta vida en tu fuerza que caminar confiando en la palabra del Señor. Hay quienes han salido a pescar a su familia, permítame la expresión pescar. Hay quienes han salido a pescar un trabajo. Hay quienes han salido a pescar una bendición en el Logos, en la palabra de Dios. Pero lo que necesitamos es un rema. Y cuando tú recibes un rema de Dios, cuando tú recibes o rescatas de la palabra predicada, tú te agolpas para escuchar una palabra. Aquí se predica una palabra generalizada para todos, pero cuando tú te centras en prestar atención a lo que el Espíritu Santo está hablando y tú captas eso que Dios tiene para ti, tus redes se van a romper, tu bendición va a llegar. Lo que no conseguiste en años lo conseguirás en días con una palabra de Dios. A nosotros lo que nos da vida es la palabra rema. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de la boca de Dios. No vivimos del logos, nos alimentamos de él, pero no vivimos de él. Nosotros vivimos del rema, de la promesa, de la palabra que extraemos, de las promesas hechas hacia nosotros. No se trata de conocer la Biblia, se trata de creerla. Aquí hay muchos conocedores de la palabra de Dios, pero no se trata de conocerla solamente. Se trata de echar nuestras redes en esa palabra, de hacerla nuestra, de vivir por ella, y eso es lo que nos da vida. La palabra escuchada, el logos, se puede convertir en una palabra rema, en una promesa. La palabra escuchada o leída trae razonamiento a nuestra vida, que eso es uno de los significados y está muy bien. Pero una palabra rema requiere acción por tu parte. ¿Cuándo fue la última vez que una palabra cobró vida en ti? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste desafiado por Jesús por una palabra? ¿Cuándo fue la última vez que estabas leyendo su palabra, escuchando la predicación, estabas en el culto, estabas en la célula, estabas en oración? No sé cuándo fue la última vez que Dios, a través de su palabra escrita, te resaltó un texto y te dijo: haz lo tuyo, boga mar adentro otra vez. ¿Cuándo fue la última vez? Ya Dios nos dio su palabra escrita. Ya Dios nos dio el logos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso está escrito. Quien quiera hacer lo suyo, que lo haga. Ya Dios lo ha dejado escrito. Ahora debes hacer esa palabra que cobre vida en ti y echar tu red, echar tu esfuerzo sobre esa palabra. Y es que cuando Dios te da una palabra es para que trabajes, para que hagas, para que tú te esfuerces. Dios prometió a Moisés una tierra que fluía leche y miel, pero fue Moisés quien tuvo que salir y caminar por el desierto 40 años.
Dios prometió a Abraham multitudes como estrellas, pero fue Abraham quien tuvo que dejar su tierra y su parentela y caminar por fe. Dios prometió el Espíritu Santo a los discípulos, pero fueron los discípulos los que tuvieron que permanecer en el aposento alto, firmes, a pesar de las burlas. Dios nos prometió que los que no creerán, creerán, pero nosotros hemos de hablarles la palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y una vez les hablemos la palabra, ya está. Ya la red se echó. El poder de la oración de Cristo de hace 2000 años va a surgir efecto. Necesitas que Dios te hable. Necesitas extraer un rema para tener vida. Hay muertos vivientes, dice la Biblia. Hay aquellos que en vida están muertos porque no tienen una palabra. Porque el rema es lo que trae vida a nuestra vida. Es lo que trae ese aliento de vida, esas promesas, ese desafío que te hace Jesús y te dice: tu casa será salva cuando hagas esto. Tu matrimonio será restaurado cuando suceda esto. Tu economía, lo que quiera que sea, no quiero condicionarte a través de mis palabras por lo que Dios ya te ha prometido. Pero yo sé que aquí hay Pedros que necesitan volver a echar sus redes después de un fracaso. Volver a intentarlo, aunque hayan estado toda una noche, toda una semana, toda una temporada y no hayan logrado nada. Jesús, antes de ascender a los cielos, oró por nosotros y por todos aquellos que todavía faltan por venir. Puestos en pie. Hemos de creer en su palabra. Hemos de creer en el poder que tiene su palabra. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es un libro de autoayuda. Esto no es un libro escrito por un coaching. Esto es el poder de Dios. Y envió su palabra, dice el salmista, y los sanó y los liberó de la ruina. Cuando tú haces viva la palabra de Dios, todo es posible. La gente se agolpa. Muchos vienen y escuchan y honestamente estoy convencido de que salen igual como entraron. Pero hay algunos que venimos y escuchamos y prestamos atención y rescatamos la porción que Cristo nos quiere hablar, que nos desafía, que nos incomoda y nos pone frente a tesituras, frente a decisiones que nosotros tenemos que tomar, frente a disciplinas, frente a cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y nos dice: vuelve a intentarlo otra vez, Pedro. Una vez más, no lo has logrado hasta ahora, pero vuelve a intentarlo porque ahora vas a ir con mi palabra. Espíritu Santo, sé que tú estás trayendo palabras hoy a muchos de nosotros. Señor, te damos las gracias porque si estamos aquí en esta tarde, es porque un día tú oraste por nosotros. Antes de ser crucificado, en vez de pensar en ti, en la agonía que te iba a producir la cruz, pensaste en nosotros y oraste por nosotros, Señor. Te acordaste de nosotros, seres miserables, y clamaste al Padre por nosotros, por nuestra salvación, Señor. Pero también hay muchos por los cuales clamaste que todavía no te conocen, Señor, y yo hoy soy desafiado a creer esta palabra, de que muchos van a creer en ti, de que los que todavía no creen, creerán por la palabra predicada, creerán por el esfuerzo de muchos de los que aquí estamos predicando la palabra a diestra y siniestra, fuera y dentro de tiempo. Señor, yo creo en tu palabra, creo en el poder que tiene tu palabra, creo que una sola palabra tuya traerá resurrección sobre un muerto. Solo di la palabra, Señor. Solamente di la palabra. No somos dignos de que vengas con nosotros, como dijo aquel hombre. Solo di la palabra y la gente vivirá.
Tu palabra trae vida, Señor. Tu palabra trae vida. Oro, Señor, para que traigas palabras puntuales a tus hijos aquí presentes. Que traigas palabras, traigas remas, traigas promesas a cada uno de los que aquí estamos. Señor, que en medio de las situaciones, de los problemas, de las angustias, de las frustraciones, como Pedro lavando sus redes, traigas un rema, traigas una promesa en la cual caminemos en fe y no por vista. Caminemos confiando en el poder de tu palabra, en el poder salvífico de tu palabra. Santifícanos por tu palabra, Señor. Señor, santifícanos, Señor.